Bienvenidos neuroalquimistas al tercer taller de la agenda de neuroalquimia dedicada al trabajo. Todo el mes de marzo realizaremos 2 encuentros en donde nos enfocaremos en este tema. En este taller trabajaremos con alquimizaciones interactivas con el método Ankh y con la activación de la estrella volante número 1 relacionada con el trabajo. Esta agenda cuenta de 22 talleres interactivos de alquimia aplicada, donde estos 2 encuentros, el taller 3 y 4, nos enfocaremos en lo que es el palacio del trabajo, la vocación y la canalización de nuestras pulsiones en la energía laboral. El primer taller fue enfocado a hallar el bloqueo que no nos permitía trascender. El segundo taller nos focalizamos en esas trabas y en los lazos que nos ataban y no nos dejaban ser adultos. Cuando logramos trascender esos 2 puntos, si no lo hicieron, les recomiendo que realicen el taller 1 y 2, comenzaremos a abrir cada uno de los palacios. Cada uno de estos palacios tiene un portal que debemos conectarnos y abrir. Siempre trabajaremos desde las 3 energías, el cielo, la tierra y el hombre. El primer paso será enfocarnos en la tierra. Para eso lo analizaremos desde el Feng Shui. El trabajo, la vocación, se hallan en lo que es el Palacio Norte. Este palacio está relacionado con nuestros riñones y nuestras glándulas renales. Es aquella energía que traemos aún antes de ser concebidos y de nacer. Se llama la energía del cielo anterior. En nuestras vidas pasadas hemos desarrollado habilidades que nos hacen únicos. Cuando elegimos a los ancestros, elegimos a aquellos que tengan el ADN y la genética propicia para desarrollar estas habilidades. El conflicto sucede que ellos han tenido trabas, al igual que nosotros en nuestras vidas pasadas. Esas trabas se relacionan con miedos y fobias. Aquellas son las que tendríamos que trascender en esta vida para desarrollar completamente nuestra vocación. Todo lo que enfocaremos en el taller 3 y 4 será conectarnos con el cielo anterior, será conectarnos con aquellos que fuimos y aquellos que deseamos ser. Trabajaremos específicamente el chakra raíz, tomar a la madre, la forma en que nacimos, las formas en que fuimos concebidos, el arraigo que tengo en la vida, el comienzo del viaje en esta vida. Y cómo está mi fuerza pulsional canalizada en el trabajo. El año del chancho son años de transición, son años al igual que el 2007 y lo que va a ser el 2031. En estos años logramos la trascendencia. ¿Qué es trascender? Es lograr algo, aprender algo que aún no lo pudimos hacer en ninguna de nuestras vidas. Queremos pasar una frontera. Entonces, vamos a realizar este ejercicio. Punto 1. ¿Cómo fue mi vida laboral en el 2007? Punto 2. ¿En qué me estaba preparando? ¿Quién quería ser cuando llegue el 2019? Cuando finalizamos esta lista, continuamos con el punto 3. Analizo si logré aquello deseado en el punto 1 y 2 en el año 2007. Entonces respondo, ¿cómo es hoy mi vida laboral? ¿En qué me estoy preparando? ¿Cuáles son los primeros pasos que estoy dando? Finalmente, pienso en qué deseo convertirme cuando llegue el año 2031.
Una vez que finalizamos esta lista, vamos a realizar un ejercicio con neuroalquimia integral, es decir, alquimia aplicada al programa neuronal, donde nuestro acceso sea una meta. Aquí nos enfocaremos en el hombre y lo haremos con alquimizaciones interactivas del método AM. Recordemos que los que tienen el libro pueden hacerlo en forma individual, los que no lo harán con este sistema interactivo eligiendo una de las 3 opciones que proponemos. Comencemos la alquimización. Me concentro y elijo una opción. Me concentro en ese deseo de activar mi palacio del trabajo, de mi vocación. La opción que más me resuene es aquella que elijo. Si elegí la opción 1, la puerta del trabajo se halla bloqueada en la etapa 2. Fue en el momento similar al que estoy viviendo en la actualidad, en el año 2007, donde me estaba preparando para ser alguien. ¿En qué deseaba convertirme cuando llegue el 2019? Ese punto aún no fue superado y necesito trabajarlo ahora. Esta puerta se hallaba bloqueada en el tema de superar el nivel profesional de mis ancestros. Esa situación queda pendiente y es el tema principal que vamos a trabajar en esta fecha. Esa situación proviene de un conflicto. El conflicto en este ejemplo es entre la casa 4 y la 10, mi vida familiar y mi ascenso profesional. El deseo se halla en la casa 10. Entonces reflexiono sobre mis objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuál sería el primer paso que tendría que hacer para lograr estos objetivos? Entonces tomo unos minutos y realizo una lista de los objetivos que deseo concretar en estos 12 años. En este ejemplo, el primer paso que tengo que hacer para lograrlo es la capacitación. Entonces, yo deseo capacitarme para lograr mis objetivos profesionales. Si yo pudiese capacitarme para llegar a cumplir mis objetivos, ¿cómo cambiaría mi rutina diaria? ¿Qué tendría que delegar? Esta es la situación que nos vamos a plantear y es la que frena ese avance que yo deseo. En este ejemplo, fue dejar en otras manos el cuidado de mi casa o de mis hijos. Entonces, si yo deseo capacitarme e ir en busca de cumplir mis objetivos, tendría que delegar el cuidado de mi casa y de mis hijos. Esa energía activa mi pulsión. Yo deseo capacitarme y lograr mis objetivos profesionales. Se enfrenta con una energía represora y controladora que dice: yo tengo que delegar el cuidado de mi hogar. ¿Cuál de estas dos situaciones gana? Ninguna de las dos. Esto es un conflicto que nos va frenando y va creando un tipo de personalidad que nos deja presos en una situación que desde el año 2007 aún no pude resolver. Esta situación cierra nuestro ojo, al cual vamos a abrir a través de una meta. Esta meta proviene del arcano 51. Esta meta propuesta por el arcano es: recibo la ayuda y el conocimiento que necesito. ¿Cuál es la situación arquetípica que nos trae este arcano? Este arcano, conocido como el asesoramiento, es mi arquetipo en los momentos en los que tuve la necesidad de pedir asistencia. Yo no tenía los medios necesarios para poder resolver esta situación.
Esta meta es de un número 6, es decir, que es una meta netamente emocional, que trabaja a nivel subconsciente y activa el superyo. Entonces, hemos encontrado la meta. El siguiente paso va a ser la proyección a futuros. Tenemos que volver a lograr ese deseo que había quedado olvidado hace mucho tiempo atrás. Entonces, ¿cómo logramos activar ese deseo? Ya no está posicionado en la capacitación, sino en lograr sentirme estimulado. Lo que yo buscaba, que aún lo buscaba en el 2007, es lograr un estímulo. Mi deseo es poder recibir el incentivo que necesito para ponerme en movimiento. Entonces voy buscando cuál sería el incentivo que necesito tener, me imagino, de aquí a una semana. Cuando llega una semana, mi mente se encuentra con un bloqueo. Va a sentir que ya me sucedió mucho tiempo, entré en actividad, desgasté mi energía y no logré concretar nada. Eso vuelve a enfriar mi sangre y hace que esa meta sea sustituida por otra. ¿Con qué color se recomienda actuar? Vamos a actuar con el rayo amarillo. Si yo deseo estar estimulado y poder continuar esta meta que me propuse, tengo que actuar desde este rayo. Este rayo es el rayo de aquel que planifica, es aquel que usa su inteligencia activa y puede resolver mediante la planificación y la estrategia la situación adecuada, sabe reemplazar aquello que sale mal y corregir los errores. Una vez que logro tener esa imagen, nos topamos con el pasado, y en el pasado surge un nuevo conflicto. Yo una vez me sentí estimulado. Lo que pasa que cuando busqué esa ayuda o el consejo de una persona en que yo confiaba, en lugar de recibir su ayuda, recibí indiferencia. Trato de recordar a qué edad o a qué edades a lo largo de mi vida, cuando yo estaba estimulado y buscando la ayuda en esa persona que confié, no obtuve ningún resultado. Entonces, ¿a quién le respondiste con ironía al sentirte despreciado? ¿A quién deseaste castigar por haberte fallado cuando más lo necesitaba? Trato de encontrar ese recuerdo. Cuando lo tengo, paso al siguiente paso. En ese recuerdo, yo actué con una personalidad. Esa personalidad generó un desequilibrio en mis cuerpos. Esa personalidad con la que yo actué fue el rayo azul. El rayo azul es un sistema en el cual toda mi energía está puesta en quitar aquello que no funciona. Entonces, posiblemente a esa persona que me falló, yo la saqué de mi vida. Me enojé con ella y sentí que ya nadie más iba a responder bien conmigo. Entonces recuerdo que a esa edad yo deseaba sentirme estimulado y los acontecimientos sucedidos hicieron que yo me sintiera sarcástico. Para defenderme me comporté con ese tipo de personalidad. Esa personalidad está relacionada con el elemento oro. Ese metal, si bien es el metal alquímico por excelencia, logra el equilibrio perfecto entre sus 4 elementos. En este caso, yo logré un equilibrio. Lo único que no actuaba bajo la voluntad esencial, actuaba bajo una falsa voluntad, en donde yo creía que tenía toda la razón y podía castigar a aquel que se comporte de una forma que no era la que yo esperaba. Entonces, vamos a desgravar
a disolver ese recuerdo y vamos a reemplazarlo con otra personalidad. ¿Cómo hubiese sido esa situación? ¿Cómo hubiese cambiado mi historia si yo, en lugar del rayo azul, hubiese actuado con el rayo amarillo? Es decir, si esa persona no respondió como yo lo esperaba, tenía otras alternativas. El rayo amarillo, como está proyectado en lo que desea hacer, no le interesa la persona. No interesa gastar la energía en castigarla o en demostrar su enojo. Simplemente va en busca de quien pueda ayudarlo. Luego de poder grabar una nueva imagen de mi pasado, yo tengo un recuerdo que, cuando busco ser estimulado, mi red neuronal encuentra un recuerdo donde yo me sentí estimulado. Esa energía me conecta con mi esencia, la cual me recuerda: yo soy entusiasmo. Lo que sucede aquí es que todavía existen los desequilibrios que tenía la vieja personalidad. A esos desequilibrios, en donde se había desconectado mi cuerpo esencial, generaron ¿qué? Un exceso de agua, un exceso emotivo. El exceso emotivo provocó: ya no me interesaba mi proyecto, lo que me interesaba era el sarcasmo y la venganza. Y mi mente había pagado las consecuencias de esto, quedando en lo que es la sombra. Es decir, quedaba a la sombra, mis decisiones quedaban a la sombra de ese exceso emotivo. ¿Cuál fue ese exceso emotivo? Esa emoción que desequilibró mi cuerpo fue el sentir el agobio por la vida. Cuando esto me sucedió, yo comencé a sentir agobio por la vida. Entonces, el pensamiento provocado a partir de esa emoción fue: creo no pertenecer a la Tierra. Esta Tierra no es un lugar para mí. La causa de esta emoción y pensamiento provocó un desequilibrio en mi chakra 1. El chakra raíz es el punto fundamental del anclaje y de la materialización de todas las metas. Está directamente relacionado con la puerta del trabajo. Entonces, el arraigo quedó bloqueado. En este caso, el sujeto tiene un color en este chakra de que es plata. El color plateado significa que estoy evitando cualquier contacto con el otro. Estoy evitando traer esa ayuda hacia mí. Entonces, vamos a realizar un ejercicio en donde disolvemos ese antiguo color y lo convertimos en un tono rojo que nos permite atraer la ayuda y el conocimiento que necesito. Una vez que logré recuperar el tono indicado en este chakra, realizo las siguientes afirmaciones: yo soy entusiasmo, yo delego el cuidado de mi hogar, yo me capacito para llegar a cumplir mis metas, yo soy estimulado, yo recibo la ayuda y el conocimiento que necesito. Finalmente, vamos a realizar este anclaje en la tierra. Lo vamos a hacer de la siguiente forma: todo ese deseo, esas metas que me propuse lograr, las voy a representar con una llave de metal relacionada con el Palacio de la Creatividad, el Palacio 7. A esa llave la voy a colocar dentro de un copón con agua y, si es posible, con agua teñida de azul o con esferas de hidrogel azules. Siempre este agua tendrá que estar renovada, porque va a representar la energía de mis riñones, disolviendo los miedos y reintegrando toda esa capacidad que muchas veces voy perdiendo. De esta manera atraemos hacia nosotros la estrella 1, que es una estrella benéfica conocida como la estrella del reconocimiento y el ángel del nacimiento. A este copón le voy a colocar en un papel amarillo que nos recuerda la nueva personalidad del rayo amarillo de la inteligencia activa, y allí escribo mi meta, recibo la ayuda y el conocimiento que necesito. De esta forma damos por finalizada los que eligieron la opción número 1. Si mi elección fue la opción número 2,
A diferencia de la opción número 1, el conflicto alquimizado se halla en la etapa 4. Esta etapa 4 nos significa que no estamos trayendo nada desde el otro tiempo, no estamos trayendo nada desde del 2007, estamos enfocados en el presente, estamos sintiéndonos en una etapa de cambio en donde todavía no defino lo que deseo ser. Entonces, la pregunta si queremos activar el portal del trabajo va a ser: ¿para qué me estoy preparando hoy? ¿En qué deseo convertirme cuando llegue el 2031? El conflicto de esta etapa es que desconozco cuál es el deseo que logro conseguir. Entonces, la movilización de toda esta etapa va a ser buscar lo que yo deseo conseguir. Cuando nos enfocamos en esto, vamos a hallar el conflicto real del mismo. Este conflicto proviene de la casa 1 y 7. El deseo se halla en la casa 7. Entonces voy a reflexionar sobre lo sucedido con mis parejas o socios. Una vez que hago una lista de ellos, de los que han pasado en mi vida, voy a tratar de buscar qué vacíos llenaban esas personas en mí. Respondiendo a este ejemplo, analizaremos cuál de estas personas asumía un rol de padre. El deseo que vamos a trabajar hoy va a ser la búsqueda de yo deseo tener un padre. La cuestión sucede que si yo lograra tener un padre, tanto sea a nivel de pareja, alguien que me protege y que me cuide, o a nivel de socios, alguien que cumpla todos esos requisitos que yo estoy necesitando de protección y de seriedad, la desventaja sería que yo tendría que ser dependiente. Entonces hallamos este deseo. Mi deseo es tener un padre. Eso es lo que me moviliza mi acción y mi pulsión. Ese deseo se contrapone con una energía que me dice: recordá que si tenés un padre vas a tener que ser dependiente. Esas dos fuerzas antagónicas nos cierran el ojo y nos dejan presos en la cuarta dimensión. Esa dimensión mental nos hace actuar con una personalidad. Tratemos de ver con qué personalidad actuamos cuando se interponen estas dos fuerzas opuestas. Cuando yo busco a alguien que me protege y que me cuide, y vienen todos los miedos de tener que depender de esa persona. Si queremos abrir ese ojo, vamos a hacerlos con una meta. Esta meta es la que proviene del arcano egipcio número 44, conocida como el pensamiento. Esta meta nos recuerda en los momentos previos a tomar una decisión. Recordemos que nuestra etapa es el hoy. Entonces, los que hayan elegido la opción 2 ya se hallan previo a tomar una decisión. En esa decisión yo estoy evaluando todos los argumentos favorables y desfavorables, analizando cuál de ellos pesan más. De esta forma estoy dándole forma a mi destino. Entonces la meta es: doy forma a mis ideas. Esta meta proviene del número 8, es una meta de nivel consciente. Estoy con todo mi pensamiento, con toda mi acción, toda mi vida actual está girando en torno a esto. Yo soy consciente de lo que está sucediendo. Comencemos con el trabajo. Lo primero que vamos a hacer es activar el deseo. Activar este deseo ya no va a ser en la búsqueda de un padre, sino en la búsqueda de ser responsable. Yo lo que deseo es sentir que cuando llegue el momento de realizar mi proyecto, voy a ser capaz de responder y cumplir con ese desafío, tanto física como emocionalmente. Trato de llevar esta imagen en mi mente. Cuando lo imagino, me proyecto de aquí a 2 semanas.
Lo que sucede es que un recuerdo mío hace que me falte energía y voluntad para hacerlo. Cuando lo proyecto, empiezo a sentir que cuando lleguen 2 semanas no voy a tener ganas de hacerlo. Se propone actuar con un rayo. El rayo que nos propone nuestra esencia es el rayo azul. Es el rayo del militar. Si bien mi mente lo primero que encontró fue una facilidad en decir no voy a tener la voluntad de lograrlo, en este caso el rayo azul te dice sí, lo vas a tener, es necesario que lo hagas, es obligación que lo hagas. Actúa como un militar que nos conecta con esto. Entonces, con esta energía del rayo azul, logramos visualizarnos al futuro. La cuestión es que empiezan a surgir pensamientos de control y de represión. Este pensamiento es el siguiente. Cuando yo deseaba ser responsable, en esa edad del pasado, el objetivo que me había propuesto se encontraba mucho más alto que mi capacidad de respuesta. Esto despertó el enojo en mí y me hizo sentir como una caldera a punto de explotar. Yo me sentí humeante. ¿De qué te sentiste culpable? ¿Qué hecho no pudiste controlar? ¿Qué variable no habías tenido en cuenta? Vamos a pensar en todos esos momentos de mi pasado en donde cuando yo busqué ser responsable de un proyecto que me había propuesto, no logré hacerlo, no pude controlar esto, no estaba listo. En ese momento, cuando yo tengo este recuerdo, vamos a comenzar el trabajo de disolver ese recuerdo. Si queremos hacerlo, tenemos que entender cómo actuamos en ese momento. En ese momento, actuamos con una personalidad que desequilibró todas nuestras energías. La personalidad de este caso fue la personalidad del rayo blanco. El rayo blanco es aquel que nos lleva o al equilibrio o a un desequilibrio total. Es el rayo de la bipolaridad en su aspecto negativo. Un día estoy bien, un día estoy mal. Un día siento que tengo toda la energía y la posibilidad de lograrlo y otro día siento que soy totalmente un fracaso en esto. Esa situación hace que nuestros cuerpos se llenen de pensamientos, emociones y motivación. Lo que no logran es un encauce en la tierra. Ese es el arquetipo del Mercurio. Si vamos a disolver esta vieja situación, vamos a tomar ese recuerdo en donde yo me sentí culpable, en donde no pude controlar las cosas que sucedieron, y vamos a cambiarlo por la personalidad propuesta por el rayo azul. En lugar de actuar con ese desequilibrio emocional, vamos a actuar con la energía de un militar. Yo tengo la voluntad, no importa lo que suceda. Yo tengo la capacidad y tengo la energía. Regrabo ese recuerdo. De esta forma creamos una nueva red neuronal, donde si yo deseo ser responsable, yo hallo recuerdos donde me sentí responsable. Esa energía sube hacia la esencia y nos dice, yo soy dispuesto. Lo que sucede es que todavía queda la antigua personalidad del Mercurio, donde le faltaba la tierra y el encauce que pueda concretar esto. Entonces, en este caso hubo un exceso emocional y una carencia en el pensamiento. La corrección del chakra raíz la haremos de la siguiente forma. Vamos a sentir una emoción que nos hace sentir con cansancio, fatiga y agotamiento. Cuando detecto esta emoción, esa emoción activa una forma pensamiento. Esa forma pensamiento me hace sentir desconectado con mi cuerpo físico. En este caso, el sujeto tiene el color del chakra raíz en tonos rojos. Es favorable,
sería lo indicado si deseo lograr esta meta. La cuestión está que tengo el chakra rojo y no sé qué hacer con esa energía. Entonces, el ejercicio de visualización será el siguiente. Yo no puedo desgastar esta energía en otra cosa. Ese es el cansancio que siento. Entonces, me concentro en mi proyecto y siento que del chakra raíz surgen raíces que van hacia la tierra y logran materializar ese proyecto. Cuando logro el anclaje de mi chakra raíz, comienzo a decir estas afirmaciones. Yo soy dispuesto, yo puedo ser dependiente e independiente, yo tengo un padre, yo soy responsable, yo doy forma a mis ideas. El anclaje final lo haremos mediante un ejercicio de Feng Shui destinado a activar la estrella 1. Cuando comenzamos este trabajo, fallábamos en que no teníamos en claro cuál iba a ser el objetivo de estos 12 años en mi aspecto laboral. Esa creatividad, ese proyecto, lo voy a llevar a una llave. Esa llave van a representar ese proyecto que quiero construir. Lo voy a colocar dentro de un copón con agua, si es posible de tonos azules o con esferas de hidrogel azul. Este agua representará la energía de mis riñones, la cual no se tiene que desgastar y tiene que estar siempre limpia si deseo lograr esto. A ella le voy a colocar un papel en tono azul, recordando la energía del rayo azul, en donde voy a escribir doy forma a mis ideas. De esta manera concluyo el trabajo de la opción 2. Si elegí la opción número 3, el trabajo se haya bloqueado en la etapa 2. Esta etapa este conflicto se arrastra desde el año 2007. Yo en el 2007 deseaba convertirme en algo. Ese algo aún hoy no lo pude concretar. Ese algo provenía de un deseo que no estaba aprobado por mi línea familiar, o yo sentía que la sociedad me iba a discriminar si lo realizaba. Pensando en ese conflicto, pensando en ese tema, vamos a realizar el trabajo de alquimización. Lo primero que vamos a realizar es encontrar cuál es el conflicto real de esto, de dónde provenía ese miedo que me impedía realizar esto. Ese conflicto provenía de la casa 11 y 5. Estos dos ejes están representados por el rol que yo asumo en la sociedad, casa 5, y la aceptación en el grupo social. Sucede que en el grupo social siempre fui una persona que se adapta, que si yo deseaba lograr el reconocimiento, siempre fui aquel que, el responsable, el que se adaptaba a lo que los demás querían, al que colaboraba. Y no lograba la aceptación real. Entonces, mi deseo es ser reconocido por lo que soy. La cuestión es que, si yo deseo ser reconocido por lo que soy, ¿cuál rol debería asumir? ¿Cómo llamaría la atención? ¿Qué habilidades tendría? Entonces, en este ejemplo, se sentía el miedo por mostrar aquella habilidad que me diferenciaba del resto, aquella habilidad que me hacía ser reconocido. Entonces, si yo deseaba ser reconocido, yo tendría que dejar al descubierto y ser descubierto aquello que yo soy. Ser reconocido es la pulsión y el deseo que moviliza mi sangre. Cada uno busque dentro suyo por qué desea ser reconocido, por qué habilidad. ¿Qué habilidad aún no puso al manifiesto? Entonces, si yo deseo ser reconocido, yo tengo que ser descubierto. Esa contraposición de fuerzas
no logra una salida en la cuarta dimensión, cerrándonos el ojo y no viendo ninguna salida posible. Eso nos hace repetir conductas. Busquemos cuál es la conducta que yo siempre realizo. Luego de pensar en ella, vamos a trabajar y a disolver esa conducta. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de una meta. La meta es la siguiente. Proviene del arcano número 38, conocido como la duplicidad o la manipulación. ¿Cuál es el arquetipo de este arcano? Es aquellos momentos en donde sentí que debía actuar, si no iba a perder la batalla. Tengo que actuar estratégicamente y muchas veces, si deseo ganar, tengo que ocultar mis verdaderas intenciones bajo una máscara falsa de bondad, de condicionamiento, de responsabilidad, de aceptación. Entonces busquemos todos esos momentos en donde tuve que actuar de una forma distinta a la que soy si deseaba ser aceptado por el grupo. Entonces, ¿cuál es la meta si yo deseo salir de esta situación? La meta que vamos a tener que trabajar va a ser expresar abiertamente mis deseos, dejar la manipulación y mostrar realmente quién soy. Esta meta es bastante complicada por provenir del sector 2, del sector inconsciente. Muchas veces proviene de miedos o fobias ocultos. Son ocultos porque son de la parte más olvidada de nuestra infancia, de vidas pasadas o de ancestros. Hemos cambiado esa dualidad de ser reconocido y ser descubierto por una nueva pulsión. Lo que me interesa ahora, lo que realmente le interesa a mi esencia, no es el reconocimiento, sino sentir que puede estar en paz. ¿Qué es estar en paz? Es calmar mi ansiedad y dejar de batallar por mis objetivos. Entonces, nos concentramos en ese estado de paz que deseamos. Ese estado de paz en donde yo deseo mostrar quién soy y estar en paz, donde ya no me tenga que ocultar más, donde no tenga que actuar con el fin de ser reconocido. Llevo mi imaginación de aquí a un mes. Cuando llevo la imaginación un mes, mi energía decae en este tema. Me preocupan los recursos que yo necesitaré para hacer que esto sea posible. Si yo deseo lograr esta proyección, tengo que actuar con un rayo. El rayo que nos recomienda la esencia es el rayo rosa. ¿Qué significa actuar con este rayo? Actuar con este rayo, sentir la paz de este rayo, es simplemente ser lo que soy. Y la gente que me va a reconocer o se va a acercar a mí van a ser aquellos que tengan magnetismo conmigo. Los que no, se van a alejar. Entonces visualizo de aquí a un mes ese estado en donde expreso abiertamente lo que soy y siento la paz de que van a llegar a mi vida las personas que vibran con esa energía y van a irse aquellos que no. Todo esto funciona bien hasta que se topa con un recuerdo del pasado, donde cuando yo intenté lograr la paz, donde yo intenté expresar lo que soy, me sentí no querido. ¿Qué sucedió en ese pasado? Me hallaba en paz porque suponía que yo era importante para una persona específica o para un grupo específico. Tratemos de pensar en quién. Me quedé esperando que esa persona exprese su interés por mí. Solo me demostró su falta de aprecio. Entonces, cuando yo me quedé esperando la respuesta y el reconocimiento de esa persona, tan solo obtuve su desprecio. ¿Qué situación hizo que hoy no dejes nada librado al azar?
qué situación hace que ya abandones esa lucha. Cuando tengo el recuerdo de esa situación en donde si deseaba ganar no podía dejar nada librado al azar y comencé a manipular y a cambiar mi conducta con el fin de ser querido, voy a intentar descubrir cuál fue la conducta que realicé. Esta conducta proviene de los diferentes rayos en desequilibrio. Estos rayos generan distorsiones en la personalidad y en el equilibrio de los cuerpos. Recuerdo que a esa edad yo deseaba sentirme en paz. Los acontecimientos sucedidos hicieron que yo me sintiera no querido. Para defenderme me comporté con el rayo verde. Es la personalidad del estaño. Es una personalidad que es reactiva a la falta de fuego. Necesita siempre el estímulo. Cuando no recibe el estímulo de ese grupo, cuando no recibe el amor que buscaba, ese reconocimiento que buscaba, comienza a apagarse. Entonces comienza a realizar estrategias mentales con el fin de lograr ganar la batalla. Comienza la manipulación y la dualidad. Todo esto hace que no logre materializar su objetivo real. El rayo verde es el rayo de la sanación. En desequilibrio hace que se enferme y se llene del dolor ajeno. Entonces, si yo deseo cambiar este recuerdo, lo voy a disolver y voy a imaginar esa situación viendo que puedo actuar con el rayo rosa. ¿Cómo hubiese sido esa situación si en lugar de manipular o afectarme emocionalmente como lo hizo, hubiese podido actuar con el rayo rosa, siendo lo que soy y dejando que solamente queden en mi vida las personas que realmente me quieren? Entonces, en ese pasado, yo me sentí en paz. Cuando hoy deseo estar en paz, hallo recuerdos de mi pasado donde me sentí en paz. Esa fuerza me lleva a mi esencia diciéndome yo soy unidad. El conflicto sucede que se topa con mi conducta en donde hay un exceso en los factores externos y un desequilibrio en la tierra. En la tierra no tengo la energía suficiente como para anclar esta meta. El conflicto de los factores externos proviene de memorias de vidas pasadas o ancestros. Esta meta provenía del número 2, un número proveniente del inconsciente. Entonces se activan miedos que no son míos, son miedos de ancestros o de vidas pasadas. Vamos a detectar estos miedos. Estos miedos no son nuestros, ya hoy no tienen una realidad. Esos miedos causan una sombra en el cuerpo físico que desequilibra las glándulas suprarrenales. ¿Cómo activamos el cuerpo físico? Con esta afirmación. En el pasado, el miedo no me permitió concretar esta meta. A partir de hoy, tengo derecho a materializarla. El sujeto se halla en este momento con un chakra raíz de color gris. Por lo tanto, significa que bloqueó la recepción de la tierra. Esta afirmación devolverá el tono correcto a mi chakra raíz. Sentimos que nuestro chakra raíz se vuelve del tono rojo, necesario para materializar. Cuando logramos este ejercicio, podemos afirmar: yo soy unidad, yo soy reconocido, yo soy descubierto, yo deseo vivir en unidad, yo expreso abiertamente mis deseos. Finalmente, concluiremos el ejercicio de la opción número 3 realizando este trabajo mediante el Feng Shui.
con la activación de la estrella 1 del nacimiento que cae en este año en el sector oeste. Colocaremos un copón con agua de color azul o esferas de hidrogel azules que representan a nuestras glándulas suprarrenales. Debemos renovar el agua con el fin de disolver esos miedos. En ese copón colocaremos una llave que represente al sector 7, donde está mi creatividad, los proyectos, mis hijos, que deseo potenciar durante este año. Colocaremos en ese copón un papel escrito en color rojo o rosa representando la fuerza de este rayo que dice: expreso abiertamente mis deseos. De esta forma damos por finalizada la opción número 3.